Este tema 7 es una parte nada más. Como ven, este tema tiene mucho de metabolismo de nutrientes. Entonces, esa parte no, porque eso ya es más de química. Eso no es necesario incluir. Solamente incluir la parte de obesidad. Y bueno, aquí está la definición, la clasificación, igual se lo van a incluir. Con respecto al tratamiento, si es por farmacológico y por supuesto el farmacológico. Y ya varias también, la cirugía metabólica, básicamente lo mismo. Esto de nutrición. Ya se enfoca el manejo. Entonces, el manejo siempre se en toma de decisiones, la estratificación de riesgo, que vienen los que son las escalas de riesgo cardiovascular y las calculadoras que permiten medir riesgo. Y para el examen de entrar a posgrado, en Europa, por ejemplo, de los objetivos de control, bueno, hablan un poco de esa diferencia, ¿no?, entre la filosofía de la sociedad europea, que se fundamenta en el score llamado así, o en la escala score, que son guías LDL céntricas, y la filosofía que es un poco más novedosa y en la que se tiende a utilizar incluso más, incluyendo Europa. Es decir, está siendo un poco cambiada la visión en Europa con respecto a las guías americanas, no tanto por los niveles de riesgo, que siguen siendo los manejados por SCORE, sino por el manejo a nivel de las estatinas. Porque este planteamiento o esta filosofía de la AHA lo maneja dependiendo del nivel de riesgo cardiovascular y divide el tratamiento en fármacos de alta potencia y de baja o media potencia. Entonces, bueno, aquí muestra todos los fármacos que se utilizan y en este cuadro está un poco eso que les estoy hablando ahorita, ¿no? Entonces, por eso van a ver aquí estatinas de alta potencia, media potencia, etcétera, ¿no? Y bueno, o sea, se los digo es porque tal vez cuando uno lee esto por primera vez, quizás no capta esa idea de estas diferencias un poco locales, pero que además tienen un fundamento fisiopatológico, ¿no? Y esta es un poquito más actualizada, esta de la AHA, ¿no? Entonces, si en el texto no está aclarado que son estatinas de alta potencia, entonces ustedes lo buscan para que lo presenten allí también. O sea, son los mismos fármacos, solo que a diferentes dosis, ¿no? Lo que se sugiere entonces que para pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular se utilicen fármacos de alta potencia, que son básicamente 2 o 3 en altas dosis, y para los que tienen factores de riesgo menos importantes o nivel de riesgo un poco más bajo, se pueden utilizar a dosis más bajas.
claro, eso va a dificultar un poquito a veces la adherencia, porque bueno, son fármacos que, si bien es cierto, la mayoría de los pacientes lo toleran bien, bueno, hay casos en que a dosis alta pues sí presentan algunos efectos secundarios y eso hace que los dejen, lo cual hace que presenten nuevos eventos cardiovasculares. Entonces, bueno, hay que entender esto más que todo para saber cuando nos enfrentemos con algo tan frecuente, las epidemias, cuando lo tengamos frente a nosotros, uno, recordar que pueden ser de tipo familiar. Y dos, que cuando están asociadas a riesgo alto de enfermedad cardiovascular, debemos ser muy insistentes e incluso convincentes con el paciente para que no deje el tratamiento. Bueno, ahí está también el tratamiento de las hipertriglicéridas. Entonces, eso sería para el próximo seminario, que sería la próxima semana. Bueno, la práctica la retomaremos en el momento en que nos autoricen y que nos den la disponibilidad del laboratorio. Entonces, para los siguientes seminarios ya les publiqué los aspectos que se iban a presentar y solo me quedaré pendiente entonces para el último seminario ponerles los archivos adjuntos de los cuales van a obtener la información. Okay. ¿Alguna duda con respecto a esto? Sí, Doc, me confundí un poquito. La próxima semana entonces sería la parcial. Sí. ¿Y qué temas nomás va? Desde las complicaciones de la diabetes mellitus y también iría lo de la obesidad o solo este tema de hoy? No. Van todos los temas que hemos visto. La parcial, acuérdense que incluye, ya les comparto otra vez para los que no prestaron atención. Eso que estaba diciendo ahorita es aclarándole para el seminario de la próxima semana. Ese tema, ¿sí lo ven? Sí, doctora. Entonces vean, por favor, véanlo todo para que no les quede claro que va para el examen, ¿sí? De la próxima semana. ¿Okay? Por si acaso se desconectaron un poco o estaban ahí medio distraídos. Estos 3 temas que hemos visto van para la prueba parcial. Es decir, las alteraciones de la glándula suprarrenal, osteoporosis y alteraciones del calcio. Y del bimestre anterior, lo que quedaba pendiente de las complicaciones de la diabetes, pero solo las crónicas. Las agudas no las tienen que estudiar. ¿Ok? Acuérdense que las crónicas incluyen la parte microangiopática y macroangiopática. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que estudiar. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Okay. No, doctor. Bueno, entonces vamos con la presentación del seminario. La persona que va a exponer, por favor, prende su cámara. Buenas tardes con todos. El tema que vamos a exponer el día de hoy corresponde a alteraciones del metabolismo del calcio. Dentro de lo que tenemos es la hipercalcemia. ¿Qué viene a hacer esta en sí? Va a ser la concentración de calcio plasmático corregido por proteínas mayor a 10.4 miligramos sobre decilitro. Es importante aquí identificar la etiología, dentro de las cuales vamos a tener al hiperparatiroidismo primario. Es importante identificar que esta va a ser la más frecuente dentro de la población general. No obstante, aquí vamos a encontrar tanto lo que son los adenomas como las hiperplasias, siendo los adenomas los más frecuentes en relación a las hiperplasias, excepto dentro de lo que viene a ser en los trastornos familiares, ya sea de forma aislada o dentro de las neoplasias endocrinas múltiples. Asimismo, se puede presentar dentro de lo que vienen a ser tumores malignos, siendo su causa más frecuente en personas que sean hospitalizadas. Esta en sí se va a caracterizar porque presenta destrucción ósea, ya sea por un mieloma múltiple o incluso el cáncer de mama. A su vez, se debe identificar que va a existir un aumento dentro de lo que son los niveles del 1,25 de hidroxivitamina D o también conocida como el calcitriol, dentro de lo que vienen a ser los linfomas. Asimismo, se debe identificar lo que viene a ser la paratormona, ya que esta va a
establecerse dentro de lo que vienen a ser los tejidos, sobre todo al control del tumor. Y en caso de ser necesario, se va a dar tratamiento a la hipercalcemia. Asimismo, se puede presentar en lo que es una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Esta generalmente se presenta por una herencia autosómica dominante debido a una mutación dentro de lo que viene a ser el receptor del sensor del calcio. Aquí la hipercalcemia va a ser leve y esta se caracteriza por ser asintomática. Y también se va a presentar lo que viene a ser una hipocalciuria, en donde los niveles del aparato hormonal llegan a ser inapropiadamente normales o incluso pueden presentarse de forma elevada. Aquí no se recomienda un tratamiento como tal, dado a lo que ya se mencionó anteriormente, que esta va a ser asintomática. Para la hipercalcemia no nos va a dar una respuesta como tal. Aquí es importante identificar lo que viene a ser la excreción, ya que esta va a ser baja dentro de lo que son los calcios a nivel de la orina, teniendo como tal un cociente entre el aclaramiento del calcio con la creatinina con un valor de 0.02. La siguiente. Asimismo, es importante identificar que no solo por ciertas patologías se puede presentar, sino también por lo que viene a ser la presencia de fármacos, como pueden ser el litio, las tiazidas, incluso la vitamina A, el ácido retinoico, estrógenos, y también vienen a estar incluidos los antiestrógenos usados dentro del tratamiento del cáncer de mama. También se encuentra en lo que es la aminofilina por vía intravenosa. Incluso se puede presentar por una intoxicación por vitamina D o la sarcoidosis, debido a que aquí va a existir un aumento de la 1,25-dihidroxivitamina D a nivel del granuloma sarcoidótico, dentro de lo cual se debe identificar que no solo en esta se va a presentar, sino también en otras enfermedades granulomatosas, como pueden ser la histoplasmosis, la tuberculosis, la lepra, los viriliosis o incluso la enfermedad de Wegener. Asimismo, es importante identificar que dentro del síndrome de leche y alcalinos, esto se da debido a una excesiva ingesta tanto de calcio como de antiácidos absorbibles, como pueden ser la leche o el carbonato de calcio. No obstante, esta ya es poco frecuente debido a la presencia de los inhibidores de la bomba de protones. También se puede presentar dentro de lo que es la infancia, conociéndose como una hipercalcemia idiopática de la infancia o también conocida como el síndrome de Williams. Aquí se va a asociar lo que son las malformaciones congénitas múltiples con la presencia de una hipercalcemia debido a una hipersensibilidad anómala a la vitamina D. También se va a presentar cuando existe un aumento en el recambio óseo, como puede presentarse en el hipertiroidismo o cuando se encuentra en inmovilización. También se tiene lo que viene a ser un hiperparatiroidismo terciario, el cual va a ocurrir cuando las paratiroides se vuelven autónomas, es decir, cuando han trabajado por más o menos un tiempo prolongado debido a una estimulación dentro de lo que es un hiperparatiroidismo secundario. Siguiente. Aquí presentamos lo que es una ligera tabla de resumen en donde nos va a permitir identificar si existe la presencia de hipercalcemia. Lo primero que se debe valorar es la presencia del aparato hormona. Si esta es normal o está elevada, se debe buscar la presencia de calciuria dentro de las 24 horas. Si existe un aumento de la calciuria, se va a identificar o se va a indagar la presencia de hiperparatiroidismo primario o terciario. Mientras que esta, si es disminuida, se debe identificar la presencia de una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. También, asimismo, en caso de que el aparato hormona sea disminuida, se va a identificar cómo se encuentran los niveles de su fósforo. En cuanto si hay una fosforemia y esta es elevada,
se tendrá que identificar la vitamina D y de acuerdo a esta, si es elevada o disminuida, en caso de que esta sea elevada, se va a descartar la presencia de una intoxicación por vitamina D, o también enfermedades granulomatosas o incluso el linfoma. Mientras que si está disminuida, se observará si hay un origen óseo debido ya sea a una metástasis líticas o un hipertiroidismo. Mientras que cuando existe una fosforemia disminuida se debe descartar sobre todo el carcinoma secretorio. El siguiente. En cuestión a lo que vienen a ser las causas endocrinas, se va a determinar tanto lo que es si existe o no la presencia de un hiperparatiroidismo primario, un hipertiroidismo, incluso una insuficiencia suprarrenal, o lo que viene a ser también la presencia de un feocromocitoma o un BIPOM. Aquí es importante destacar que la acromegalia va a existir una presencia de hipercalciuria, pero no va a estar presente como tal una hipercalcemia. También es importante identificar tanto lo que viene a ser un hiperparatiroidismo en relación a una neoplasia, tanto en lo que es su inicio, los síntomas, o lo que vienen a ser ya el calcio, el fósforo y la paratormona, si se encuentran elevados o no. Dentro de lo que es el hiperparatiroidismo, vamos a observar que su inicio es insidioso, síntomas como tal no van a existir, es decir, va a ser asintomático, y aquí el calcio va a estar elevado, mientras que el fósforo va a encontrarse disminuido y asimismo la paratormona va a estar elevada. En relación a la neoplasia, este va a tener un inicio agudo y sus síntomas van a estar relacionados con las neoplasias, como puede ser la pérdida de peso. También tenemos que aquí el calcio va a estar elevado, mientras que el fósforo puede estar disminuido o elevado. No obstante, aquí la paratormona va a estar disminuida. El siguiente. Dentro de la clínica es importante distinguir tanto el tiempo de evolución como la gravedad que ésta puede tener, ya que puede presentarse de forma leve dentro de una crisis hipercalcémica o incluso dentro de una parte crónica. En relación a la forma leve, debe tenerse también en cuenta que se pueden presentar síntomas como es la astenia, la depresión, la confusión mental, la anorexia, incluso también náuseas y vómitos, así como el estreñimiento o diabetes insípida nefrogénica. Aquí es importante identificar sobre todo si existe o no la presencia de un acortamiento del QT, ya que puede generar arritmias. Dentro de lo que vienen a ser las crisis hipercalcémicas, estas sobre todo se van a destacar por la presencia de una deshidratación, o también puede existir lo que viene a ser insuficiencia renal, asimismo lo que es el acortamiento del intervalo QT, por ende también puede desarrollar lo que son arritmias ventriculares. Una parte importante aquí es que se va a caracterizar porque puede ser una obnubilación progresiva, asimismo hasta llegar al coma. Mientras que en la forma crónica, aquí va a existir la presencia ya como tal de las calcificaciones metastásicas, como la formación de nefrolitiasis. O incluso puede llegar a producir lo que viene a ser una nefropatía intersticial o la insuficiencia renal crónica. Bien, ahora vamos a evaluar acerca de lo que es el tratamiento para la hipercalcemia. Y aquí hay que definir si se trata de una hipercalcemia aguda o si se trata de una hipercalcemia crónica. Cuando hablamos de una hipercalcemia aguda, eventualmente lo que se tiene que hacer son 5 pasos distintos, y esa manera de escalones, por así decirlo. Porque inicialmente lo que se va a hacer es medir la rehidratación, es decir, a través de suero salino fisiológico, de acuerdo a las necesidades del paciente. Luego se debe considerar la furosemida. Esto la función que cumple la furosemida es aumentar la excreción renal de calcio. Y los bifosfonatos, en este caso suelen ser de elección los zoledronato por vía intravenosa. Y esto es porque existe una actuación bastante rápida. En el siguiente escalón, como podemos observar aquí, es la calcitonina. Y la calcitonina es algo importantísimo dentro de lo que es el tratamiento, pues contribuye a controlar la hipercalcemia aguda grave, pero algo interesante es que como que pierden los efectos en pocos días.
seguido también por los corticoides. En este caso, los corticoides tienen un comienzo de acción tardíos en lo que surgen en días, pero sí son útiles para lo que es la hipercalcemia tumoral. Por consiguiente, en caso de lo que es la hipercalcemia crónica, lo que se tiene que hacer es buscar la etiología o buscar la causa en particular y adecuar la rehidratación. Bien. Bien, cuando hablamos de hiperparatiroidismo primario, tenemos que saber que es la principal causa de hipercalcemia y es bastante frecuente encontrarlo en pacientes entre los 45 hasta los 60 años y lo más frecuente es en pacientes mujeres. Existen diferentes causas que se pueden asociar a hiperparatiroidismo primario y entre ellas la más importante y la más frecuente son los adenomas paratiroideo único. Por otro lado, también lo que es la hiperplasia de las paratiroides, que más o menos en un 15 a un 20% de los casos, y esta suele ser también por una cuestión hereditaria. Por otro lado, también tenemos lo que son los adenomas paratiroideo doble o múltiple y los carcinomas paratiroideos, y algo que tienen en común es que son muy poco frecuentes. Y se debe sospechar en caso de lo que son los carcinomas paratiroideos en el caso de que exista una hipercalcemia extrema. Bien, sigamos. En cuanto a lo que es la clínica en estos pacientes, en el hiperparatiroidismo primario, tenemos que diferenciar el hiperparatiroidismo primario clásico y también lo que es el hiperparatiroidismo actual. El hiperparatiroidismo primario clásico eventualmente y actualmente es poco frecuente. Y existen varias como manifestaciones clínicas que podemos encontrar en estos pacientes, mencionando afectación renal de cabeza, también afectación ósea. Tenemos que decir que la afectación ósea y la afectación renal no comúnmente se les encuentra como que ambas a la misma vez. También tenemos manifestaciones neuromusculares, manifestaciones neuropsiquiátricas, también manifestaciones gastrointestinales, manifestaciones reumatológicas y queratopatías en banda. Entre lo que son las manifestaciones renales, debido a la absorción de calcio, por así decirlo, existe una predisposición a formar cálculos. Es por ello que estos pacientes pueden cursar con nefrolitiasis y nefrocalcinosis. Por otro lado, también lo que son las afectaciones renales, podemos encontrar la osteoitis fibrosa quística y también lo que son algunos daños a nivel, algo particular a nivel de lo que es el cráneo. Podemos encontrar lo que es la reabsorción superóstica de las falanges y en el cráneo algo en particular que podemos encontrar es un patrón en sal y pimienta. La afectación renal y ósea no suelen aparecer como a la vez. Recuerden que la que expone o la persona que expone, por favor, prende su cámara. Me sale que tengo que conectarla o algo así, pero no me deja prenderla ahorita. Bueno. Uh-huh. Bueno, en las manifestaciones neuromusculares existe que los pacientes pueden cursar con debilidad muscular proximal. En las manifestaciones neuropsiquiátricas puede existir una alteración a nivel de lo que es la concentración del paciente e incluso pueden cursar con depresión. En las manifestaciones gastrointestinales, el paciente puede cursar con dolor, vómitos, pancreatitis incluso y úlceras duodenales. En las manifestaciones reumatológicas es frecuente encontrar la pseudogota y los condrocalcinosis. En caso de lo que son la hiperparatiroidismo actual, lo normal, lo más frecuente es encontrar pacientes que no cursen con una sintomatología en particular, es decir, pacientes asintomáticos. Sin embargo, en otros casos también podemos encontrar que el paciente curse con osteopenia o osteoporosis, incluso dolores óseos que pueden ser difusos. Entre lo que es la litiasis renal, que es un síntoma bastante frecuente. Otra de las cuestiones que también podemos encontrar es la hipertensión, alteraciones del metabolismo de hidrocarburos. También podemos encontrar hiperinsulinismo. Por otro lado, y algo un poco menos específico que podemos encontrar en estos pacientes son astenia y dificultad para la concentración. Ya, ahora voy a continuar con el diagnóstico del hiperparatiroidismo primario, el cual es bioquímico y se realiza ante la presencia de una hipercalcemia con niveles de paratormona elevados, es decir, con un calcio plasmático corregido en proteínas mayor de 10.4 miligramos por decilitro y una paratormona mayor de 55 picogramos por mililitro. El siguiente, por ejemplo. Ya. También es habitual encontrar lo que es una hipofosfatemia, es decir, una concentración sérica de fosfato menor de 2.5 miligramos por decilitro. También podemos encontrar frecuentemente lo que es una hipercalciuria, que es la excreción urinaria de calcio superior a 4 miligramos por kilo de peso al día.
Y también es importante al realizar el diagnóstico del hipoparatiroidismo primario hacer un diagnóstico diferencial con lo que es la hipercalcemia e hipocalciúrica familiar. Esto se lo realiza mediante el cociente de calcio-creatinina en orina, el cual si es menor a 0.01 nos indica que se trata de una hipercalcemia hipocalciúrica familiar, mientras que si es mayor de 0.02 nos indica un hiperparatiroidismo primario. La siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la localización, el libro nos mencionaba que solo la puede realizar un cirujano, pero que ante la presencia o la persistencia, ante la persistencia o la recidiva de la enfermedad luego de una cirugía o cuando se plantea realizar una cirugía mínimamente invasiva, no son útiles algunas técnicas como lo es la ecografía de cuello. También puede realizarse una gammagrafía de sustracción de talio tecnecio, una tomografía de 4 dimensiones, la cual nos es útil cuando tenemos glándulas de localización mediastínica, y también suelen usarse técnicas invasivas como son la arteriografía o el cateterismo venoso selectivo del plexo tiroideo o de lo que son las zonas adyacentes. La siguiente, por favor. Ya. En cuanto al tratamiento, la cirugía es el único tratamiento curativo y de acuerdo con la afectación glandular se van a realizar distintas técnicas. Por ejemplo, cuando nos encontramos frente a un adenoma, aquí se va a extirpar la glándula patológica tras la exploración de las demás glándulas, esto para descartar la existencia de más de una glándula afectada. Y cuando se trata de una hiperplasia, aquí se realiza lo que es una paratiroidectomía subtotal, que es una extirpación completa de 3 glándulas y solo una extirpación parcial de la cuarta. O también se puede realizar lo que es una paratiroidectomía total, esto con un trasplante de una porción de una de las glándulas extirpadas hacia los músculos que pueden ser ya del antebrazo o al esternocleidomastoideo. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las indicaciones de la cirugía, tenemos que está indicada en pacientes menores de 50 años y en pacientes mayores de 50 años que cursen con una litiasis renal o dolores óseos, también con antecedentes de algún episodio de hipercalcemia grave, cuando tengan una elevación del calcio sérico por encima de 1 miligramo por decilitro sobre el límite superior normal. También la disminución del aclaramiento de creatinina, una reducción de la masa ósea en más de 2.5 desviaciones típicas por debajo de los valores normales del T-score. También que presenten dificultad para el seguimiento médico, una enfermedad de base compleja y por voluntad expresa del paciente. En cuanto a las indicaciones, aquí también nos mencionaba que la calciuria mayor de 400 miligramos en 24 horas asintomática está en discusión. Algunos cirujanos recomiendan no hacer cirugía, pero otros dicen que está recomendada para evitar lo que son complicaciones renales. La siguiente, por favor. Y en cuanto a las complicaciones de la cirugía, bueno, las complicaciones más frecuentes son la hipocalcemia. Esta puede ocurrir por 3 circunstancias. La primera es un hipoparatiroidismo transitorio por isquemia y manipulación de las glándulas. Esta va a mejorar con calcio intravenoso a dosis bajas y por lo general se corrige de 48 a 72 horas después de la cirugía. Una de las segundas causas es el hipoparatiroidismo postquirúrgico persistente, el cual es propio de cirugías totales o subtotales de la hiperplasia paratiroide, y este nos obliga a un tratamiento con calcio y vitamina D de por vida. Y el último la última causa es el hueso hambriento, y este nos decía que se debe a que en los hiperparatiroidismos de larga evolución y con marcada desmineralización ósea, el hueso va a sufrir lo que es una rápida mineralización después de la cirugía. Esto va a hacer que se consuma todo el calcio, casi todo el calcio que está en la sangre, y se provoque una hipocalcemia. Esta hipocalcemia iba a ser máxima a los 7 días y puede durar incluso 2 semanas. Y para prevenirla, el libro nos mencionaba que es recomendada la administración preoperatoria de vitamina D. Y la segunda complicación más frecuente de la cirugía es la lesión del nervio laringingio recurrente, esto debido a la cercanía que tiene con las glándulas paratiroideas.
Ya, en cuanto al tratamiento médico, como medidas generales, lo primero que se debe hacer es tener una hidratación adecuada, se deben evitar diuréticos y la inmovilización prolongada a estos pacientes. También hay que evitar los excesos de calcio en la dieta, y por lo tanto también es importante monitorizar tanto la calcemia como la función renal, la densidad ósea ir vigilando consecutivamente los síntomas. Ya, también aquí se va a dar bifosfanatos en pacientes con osteoporosis que tengan un T-score menor a 2,5, a menos 2,5. Ya, tenemos y esto se va a dar principalmente a los pacientes que rechacen la cirugía o tengan una contraindicación. Y estos van a mejorar ya que el uso de los bifosfonatos va a mejorar la densidad ósea, pero sin embargo no va a modificar la calcemia. Ya, también tenemos que los calcimiméticos, estos van a estar indicados principalmente para la hipercalcemia, en una hipercalcemia importante, también cuando el paciente haya rechazado o haya una contraindicación de la cirugía. Sin embargo, estos no van a influir en la densidad ósea, pero sí van a corregir la hipercalcemia. Y también se va a dar estrógenos, esto especialmente en mujeres posmenopáusicas. Ya, otros hiperparatiroidismos. Aquí vamos a tener el hiperparatiroidismo secundario, que aquí eso se va a dar por una hipersecreción de la paratormona, que esto alteraciones óseas características. Tenemos aquí que la causa más frecuente va a ser la insuficiencia renal crónica. Esto va a ser, por ejemplo, que la retención del fósforo provoque una disminución del calcio y va a haber un aumento va a haber un aumento un aumento de la paratormona de las hormonas de la paratormona, perdón, para compensar. También otra causa es la osteomalacia. Ya tenemos que, bueno, el tratamiento para esto va a ser la restricción de fósforo en la dieta. También se pueden dar quelantes de fósforo y el calcitriol. Ya, aquí vamos a tener el hiperparatiroidismo terciario. Este se va a dar cuando las paratiroides se vuelven autónomas tras un tiempo prolongado. Aquí va a aparecer principalmente cuando hay hipercalcemia grave, prurito, calcificaciones de las partes blandas, dolores óseos. Bueno, y aquí principalmente va a estar indicada la paratiroidectomía quirúrgica. Bueno, en cuanto a la hipocalcemia, esta va a ser como que un menor valor de 8.1. Nicole, por favor, Nicole, baja un poco tu cámara que no te veo. Ajá, ok. Ya, va a ser un valor de calcio sérico menor a 8.1 miligramos sobre decilitros, y también esto se va a valorar en conjunto con los niveles del aparato hormona. Y aquí hemos clasificado su etiología dependiendo a los niveles del aparato hormona. Cuando hay un hipoparatiroidismo, es decir, que hay unos niveles de paratormona disminuida, entonces aquí se ha clasificado, bueno, que hay en conjunto con
con esta hipocalcemia va a haber una hiperfosfatemia. Y se la ha clasificado etiológicamente en 3 clases. A nivel congénito puede estar causado por una genesia paratiroidea, es decir, que hay una ausencia de las glándulas paratiroides, o también el síndrome de Dick-George, que puede ser que haya una ausencia del timo y de las paratiroides. También en cuanto al hipoparatiroidismo adquirido, aquí puede ser una de las causas más comunes, es en postquirúrgico, es decir, cuando hay una intervención quirúrgica, ya sea por medio de una tiroidectomía o una paratiroidectomía. Y también por algo autoinmune o desviación. También pueden estar causadas por enfermedades infiltrativas, las cuales pueden llegar al tejido de la paratiroides. Y en cuanto a la etiología, pueden estar asociadas por una hipomagnesemia, es decir, desde el magnesio sérico. Algo bastante importante de recalcar acá es que esta va acompañada de hipopotasemia. Entonces aquí cuando vemos en nuestro estudio de nuestro paciente, vamos a ver que si el paciente tiene una hipopotasemia, es como que recomendable analizar si el paciente también cursa con una hipomagnesemia. Entonces aquí antes de como que reponer este calcio, tenemos que reponer el magnesio. Entonces, o si no, digamos, si no reponemos el magnesio, no se va a solucionar esta hipocalcemia. Y esta hipomagnesemia puede estar ocasionada por una resistencia de la paratormona, y también puede estar, esta lo que puede causar es una disminución también de la paratormona, y esta está causada por un alcoholismo o una desnutrición. Ya, en cuanto al hiperparatiroidismo secundario, esos van a estar causados etiológicamente por alteraciones de la vitamina D, en la cual va a haber una deficiencia, o sea, puede ser una causa a nivel de la deficiencia de la vitamina D, la cual puede estar causada por una malnutrición, también puede ser por una escasa exposición a la luz solar, o también por raquitismo. También puede estar causado por una escasa reactivación, y también por la resistencia de la misma. Y en cuanto a una etiología, bueno, pseudo hipoparatiroidismo, esta puede estar causada por la resistencia a la paratormona. Y en cuanto a la hiperfosfatemia aguda, esta de aquí, lo que puede estar vinculada ya sea por un síndrome de lisis tumoral, también puede ser causado por una rhabdomiólisis y también por una insuficiencia renal aguda. Y en cuanto a los fármacos que más comúnmente causan este hiperparatiroidismo secundario, puede ser el bifosfonato, quelantes de calcio, y también antiepilépticos, entre otros. Y otra de las causas que pueden causar comúnmente esto puede ser una pancreatitis aguda, metástasis osteoblásticas, especialmente las de mama y de próstata, también el síndrome del hueso hambriento, acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. Bueno, aquí he puesto el cuadro de la MIR, en el que se puede clasificar el diagnóstico diferencial de la hipocalcemia. En cuanto sospechemos que el paciente tiene una hipocalcemia, tenemos que verificar cómo está la paratormona. En caso de que la paratormona esté disminuida, podemos sospechar de que el paciente pueda tener un hipoparatiroidismo congénito, un hipoparatiroidismo adquirido o una hipomagnesemia. También en caso de que tenga una paratormona elevada, pues tenemos que aquí hacer otros análisis en cuanto a la fosforemia. En caso de que esta fosforemia esté disminuida, tenemos que vuelta a analizar la vitamina D. Si la vitamina D se encuentra elevada, podemos identificar que hay una ineficiencia de la vitamina D,
que puede ser causada ya sea por una mala absorción intestinal, un raquitismo de la vitamina D dependiente tipo 2, y en el caso de que haya una disminución de la vitamina D, es un déficit de la vitamina D, que puede ser un déficit nutricional, una baja soleación, que también puede ser causado por alcoholismo, también por metabolismo inadecuado y también por fármacos antipilépticos y también por raquitismo de vitamina D dependiente tipo. Y en caso de que en los exámenes salga que la fosforemia esté elevada, puede vincularse ya sea con un pseudo hipoparatiroidismo, una hiperparatiroidismo 2, a insuficiencia renal crónica y también una hiperfosfatemia aguda. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, podría ser que va a presentar de acuerdo al nivel de la evolución de la enfermedad. Esa bien puede cursar con asintomática, pero también puede haber una urgencia, la cual puede presentar síntomas, los cuales van a radicar principalmente en síntomas neuromusculares, especialmente por excitación del mismo, lo que puede causar una tetania, también pueden causar parestesias distales y periorales, también una hiperreflexia, espasmos musculares, el signo deseado y también este signo de deseado lo que va a causar es, como vemos en la primera imagen, es una mano en comatón debido a estos espasmos musculares, y también puede causar también el signo de chopstick, que es cuando hacemos una maniobra mediante la presión del nervio facial, lo que va a hacer es que el paciente va a hacer una contracción de los músculos de la misma región. También puede causar un espasmo laringeo, un alargamiento del intervalo QT y una inversión de la onda T. Por eso es importante también analizar el electrocardiograma, y también, entre otras de las síntomas que se pueden presentar es demencia y también cataratas debido a la calcificación. También se mencionaba que podrían haber síntomas piramidales debido a que va a haber una calcificación de los núcleos, de los ganglios de la base. Y también podría presentar el paciente convulsiones. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento se va a clasificar si es una hipocalcemia aguda, la cual va a ser sintomática. Aquí se debe utilizar un gluconato cálcico por vía intravenosa. De que sea una hipocalcemia de larga evolución, se tiene que usar unos suplementos orales de calcio y vitaminas. Gracias. Ok, bien. Bueno, entonces como ven, este tema es un poquito complejo en el sentido de que puede tener muchas causas, y por eso en los trastornos del equilibrio hidroelectrolítico y metabolismo de minerales o de electrolitos en general, no se suele manejar el trastorno solamente, es decir, solo hipocalcemia o solo hipercalcemia, porque generalmente están formando parte de una enfermedad más compleja, como ustedes ven. Sin embargo, es bueno recordar, como para focalizar algunos aspectos importantes, que muchos de los casos de hipercalcemia van a estar asociados tanto con trastornos de tipo tumorales, ¿no? Bien sea metastásicos o como bien dice allí, de las células sanguíneas, especialmente los mielomas múltiples, que aunque no son tan comunes, sí cursan muy típicamente con hipercalcemia y dolores óseos, con otras cosas también, como ustedes lo vieron en hematología, probablemente, pero es uno de los casos que más se relaciona con estados persistentes de hipercalcemia, acompañados siempre de dolor óseo. Y bueno, y como les digo, los procesos tumorales en general, sobre todo los metastásicos óseos, son como que los que uno más ve. Sin embargo, como les digo, bueno, como no es la única alteración que está presente en esa enfermedad, pues
la hipercalcemia forma parte del diagnóstico y del manejo del paciente. Y los casos de hipocalcemia, bueno, pueden ser cuadros agudos, pero uno de los más frecuentes es precisamente post-tiroidectomía, ¿no? Claro que cada vez se van desarrollando mejores técnicas quirúrgicas, etcétera, que van, técnicas quirúrgicas como tal y procedimientos intraoperatorios que permiten evitar la resección completa de las glándulas paratiroides durante la tiroidectomía, que es un procedimiento relativamente frecuente, tanto como para no lesionar el nervio laríngeo recurrente como para no disecar también entonces las glándulas paratiroides. Bueno, y en función de eso, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Es un artículo, ya se los voy a compartir aquí. Ajá, es un artículo es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, publicado en la revista JAMA Surgery en el 2020. Y este artículo trata sobre la asociación del uso de esta técnica, que es la detección de glándulas paratiroideas durante la tiroidectomía total, con la detección de la autofluorescencia con relación a la hipocalcemia postoperatoria, ¿no? Para flujo. Entonces comparan, es un estudio de casos y controles, entonces comparan pacientes que fueron sometidos a tiroidectomía, realizándole esta técnica para visualizar las glándulas y no desecarlas, en comparación con los que se les hizo la técnica estándar, en los cuales pues no se utilizó esta técnica. Entonces lo que va a hacer cada grupo es un poquito ver, bueno, para qué sirvió, ya va que aquí está el contexto. Bueno, aquí les pongo el link, ya se los copio ahí en el chat. Vamos a entrar un momentito aquí, no sé si me... ¿Sí están viendo? Sí, doctor. Ok, entonces en el artículo vamos a trabajar un poquito con las tablas. Entonces hay 3 tablas y el último grupo va a trabajar la tabla 1, que acuérdense que generalmente la primera tabla de la mayoría de los artículos médicos se refiere a las características generales de la población, de los artículos originales, ¿no? Entonces, bueno, dice, bueno, hay tantos hombres, tantas mujeres, de tanta edad, bueno, dependiendo de lo que estén estudiando, por ejemplo, aquí estudiaron el índice de masa corporal y algunas características preoperatorias, como por ejemplo los niveles de calcio, los niveles de hormona paratiroidea, si había, o sea, cuál fue la razón de la tiroidectomía, por ejemplo, si era cáncer, si era óseo tóxico, multinodular, enfermedad de Greve, etcétera, ¿no? Variables intraoperatorias, que por ejemplo tenían que ver con la duración de la operación, bueno, el centro donde fueron operados, porque eran varios centros, y variables postoperatorias, que bueno, tenían que ver con el tamaño ya de la muestra, del espécimen, el diagnóstico final, etc. ¿No? Y bueno, entonces van comparando. La siguiente tabla, entonces, perdón, ¿qué quiero que haga el primer grupo? Que analicen un poco, bueno, qué variables hay aquí, qué están comparando, cuáles son los 2 grupos que están comparando, cuáles tienen porcentajes, cuáles tienen otros parámetros estadísticos diferentes, y eso acuérdense que está dado por el tipo de variables, si es cualitativa o si es cuantitativa. Eso, igual yo voy a ir entrando a los grupos y yo les voy a explicar.
El segundo grupo va a trabajar con la segunda tabla. Entonces aquí ven que ya hay un valor de P. Entonces igual van a ver cuáles de estas P son significativas. Aquí, por ejemplo, está comparando el grupo que siguió la técnica de la autofluorescencia y el grupo que es standard of care, o sea, que no siguió esa técnica. Y bueno, comparado en cuanto a ciertas variables, ¿no? Entonces, en cuáles hubo diferencias significativas en ambos grupos. La tercera tabla ya habla de, bueno, qué variables de las que ellos estudiaron sí se asociaron con prevenir la hipocalcemia posterior a la cirugía. Entonces aquí, por ejemplo, la variable 1 era el uso de la técnica esa de autofluorescencia, la variable 2 era el diagnóstico final, la variable 3 era la edad, la variable 4 era el índice de masa corporal y el calcio preoperatorio corregido. Entonces, las que tengan un odds radio, fíjense que aquí hablan de odds radio mayor de 1, quiere decir que era un factor de riesgo. ¿Para qué? Para que sí le diera la hipocalcemia. Y si da menos de 1, es un factor protector. ¿Protector para qué? Para que no le dé la hipocalcemia post cirugía. Eso en términos generales. Igual yo en cada grupo, si no saben interpretarlo directamente, pues yo les voy a ayudar. Y el último grupo, bueno, ya es más sencillo porque van a revisar la discusión y las conclusiones, para que entonces veamos en conjunto, bueno, qué concluyó este estudio y si realmente esa técnica sirvió para, si, o sea, fue efectiva o no para prevenir esa hipocalcemia que, como ustedes saben, se da muy frecuentemente en los pacientes sometidos a tiroidectomía total, ¿no? Bueno, entonces los voy a dividir en grupos. ¿Sí les abrió el artículo?